Lo que tú pensabas que era creatividad, improvisación y a ver qué hacemos aquí, se ha convertido en una revelación de que lo único que sigues es automatismos. La danza es un estudio profundo del ser humano. La nada es la oportunidad de poder encontrar el interés inesperado en la escritura en presente. Claro, yo me enmarco en la escuela, o sea, soy yo la que se desplaza a la escuela. Para mí esto es como muy importante en este proyecto, igual que en el del pájaro, la idea de que tu espacio, digamos, de donde normalmente te enmarcas, que tiene sus propias reglas, lo abandonas y vas al espacio que tiene otras reglas, que desafía tus tiempos, que se enmarca en otro lugar, ¿no? Entonces tú te desplazas a su mundo. Claro, ese mundo tiene unas reglas muy, muy, muy marcadas y además en el hecho de invitarles a que me enseñen su idioma, muchas veces esa idea de confío en vuestras capacidades enseguida se convierte en temas de poder, ¿no? Y además, al estar enmarcado en ese lugar que es la escuela, la norma está súper presente. Entonces es muy bonito ver cómo a veces los niños toman un rol muy conservador frente a mí, porque de repente dicen, pues ahora esta es la mía. Toman el poder, agarran la norma y te la quieren implantar, ¿no? Como se la implantan a ellos, ¿no? Es como una especie de ahora esta es la mía. Pero claro, a mí primero no me interesa ese lugar. El lugar que me interesa en este proyecto es precisamente que los dos, los niños y yo, estemos en un lugar de fragilidad y que esa fragilidad haga redescubrirnos de otra manera, ¿no? Reformularnos, repensar la norma juntos, descubrir problemáticas de la norma que nunca jamás hubieras pensado. Y eso ocurre juntas y es guay porque como yo no entiendo nada, ellos se ponen a veces como tú, pero en el tú, yo no entiendo nada. Entonces, como yo me quedo siempre como unos pasos atrás, se les desmonta esa especie de espacio de seguridad. Y entonces entran en esos cuelgues de los niños que son clarividentes en muchas ocasiones, porque si te quitas como eso, ¿no? Ahí están súper abiertos a hacerse preguntas todo el rato y a hacérselas contigo, y además como son muy valientes, se atreven a decir cosas que saben que se están exponiendo muchísimo, porque no son certezas, son preguntas para ellos también. Y yo ahí admiro mucho esa mirada de abandonarse a la equivocación, ¿no? Y en este sentido también de lo que hablamos de la improvisación es un proyecto con un carácter experimental muy fuerte para todas las partes de involucradas. O sea, el colegio tiene que estar convencido de que entra en un espacio de experimentación donde el éxito no está garantizado. La institución artística, que es la que generalmente nos pone en comunicación a la escuela y a mí, tiene que asumir que no es un check en su lista de proyectos educativos exitosos, porque no. Y yo también tengo que asumir que muchas veces que sí, que no, que es muy experimental y que tú también te pones en un lugar muy frágil. Y sí, y luego lo que dices también, escapa mucho, es un proyecto que
que lanza como un juego, una premisa, pero hacia dónde va abre muchísimos campos. Ahí hicimos una película con la idea de compartirlo también en espacios incluso menos relacionados con el arte, en espacios más relacionados con la pedagogía o con la ¿cómo se dice? Con la mediación, pero mi sueño es hacer una publicación donde otras personas de otros ámbitos también puedan escribir desde otros lugares, desde lugares más políticos, más económicos, sobre el proyecto. Sí, claro. Bueno, The Movie es la única pieza en la que he escrito diálogos en mi vida. Nunca había hecho ese trabajo, pero bueno, el proceso de esa película, bueno, empezó, Cookie, Amaya Urra y yo hicimos una pieza que se llama The Real Fiction, donde hacíamos, digamos, como la deconstrucción del teatro a través de la idea del accidente y el fallo. Entonces lo que hacíamos era performear accidentes constantemente, haciéndole creer al público que eran de verdad. Entonces esa idea de... Entonces todo el rato el público estaba como en esta cosa de se ha roto, todo se rompe, pero ¿qué está pasando? Pero nos vamos... No. Pero realmente esa experiencia ocurría en el público, en los de seguridad, o sea... Entonces ahí una de las cosas que hacíamos era como, ya bueno, si la pieza va de esto, ¿qué pieza hacemos? Porque el público tiene que entrar a ver algo, luego nos lo cargamos, pero ¿qué es ese algo, no? Entonces bueno, estuvimos haciendo un montón de cosas, trabajamos con películas, tal no sé qué, y de repente empezamos a hacer películas con cosas. Y yo dije, joder, esto sería genial hacer una película, porque en el teatro es un mecanismo que usamos todo el rato, ¿no? Todo sirve para todo, porque, o sea, quiero decir que ya desde hace mucho tiempo la idea de la escenografía que representa un espacio naturalista se ha roto desde muchos ángulos, ¿no? Entonces no tiene esa fuerza, pero claro, la idea, a mí me interesaba mucho esa cosa, por ejemplo, de cómo el cine tiene una capacidad de manipulación brutal en el sentido de, yo nunca he visto una bomba, jamás, o sea, no tengo ni idea de cómo es. Pero en el cine me han enseñado que son esas cosas como de plastilina, con cables y con un reloj, con botoncitos rojos, y yo, mi referencia de eso es esa. Claro. Entonces, también es como la ficción modifica la realidad. O sea, en ese momento yo estaba muy interesada en cómo, igual que antes hablaba de cómo la cultura y la naturaleza no pueden estar separadas y se modifican mutuamente, la ficción y la realidad es algo que es inseparable, está constantemente redescribiendo la una a la otra, ¿no? Entonces, pues nos interesaba, o sea, luego hicimos tanto a Maya, Cookie, Cris Blanco, que la invitamos a continuar trabajando, a Maya, Cookie, Cris y yo, hicimos un proyecto que se llamaba The Never Starting Story, donde cada una, que son las que aparecen, ellas cuatro, somos las cuatro las que aparecemos en la película, trabajando desde cuestiones parecidas, cada una dirigía, se llevaba esas preguntas a una dirección y todas las demás acompañábamos esa dirección. Entonces era una idea de colaboración sin tener que llegar al consenso, respetando como las decisiones individuales, pero trabajando colectivamente todo el rato, ¿no? Entonces esa idea como de cómo moverse entre lo colectivo y lo individual
sintiéndote acompañada, pero no renunciando a lo que querrías hacer, ¿no? Entonces, Cookie hizo The Rehearsal, Amaya hizo The Thing, Cristina hizo The Setup y yo hice The Movie. Entonces, The Movie, el proceso, sabíamos que queríamos como tomar un espacio real que nos permitiera transformarlo. Como hacer el juego quizá aquí está más en la mente del espectador, que está como constantemente está todo el rato en los dos sitios a la vez, es como lo que ve está todo el rato proyectando algo que no ve, y movilizando su imaginario o su memoria cinematográfica. Entonces, el juego es un juego semántico, pero está ocurriendo en el espectador. Y la película, en realidad también es como un homenaje al cine, y también la idea de... yo antes de hacer una película fui espectadora de películas, ¿no? Entonces, cómo ser espectadora te hace experta en las películas, o sea, cómo el hecho de ver te ayuda a escribir, como el hecho de leer te ayuda a escribir libros, como el hecho de ver películas te ayuda, ¿no? Godard empezó siendo un crítico de cine y un día dijo, voy a dejar de criticar y voy a hacerlas yo mismo porque veo tan claro cómo podrían mejorar, pues que pues mejor las hago, ¿no? Entonces, bueno, es también esa confianza de que tú tienes un conocimiento de algo solo por el hecho de asistir o de ser testigo de ese algo. Entonces la película también está basada en esa idea, ¿no? De somos las primeras espectadoras de nuestras piezas y hemos sido espectadoras previamente de las piezas de otras. Entonces, desde la posición de amateur y desde la posición de espectadora, el proceso fue ver todas las películas de robos y suspense habidas y por haber, juntas, separadas, tú te ves hoy 7, yo me veo 5, tú no sé qué, ponerlas en común, saber que queríamos una casa, encontrar una casa y empezar a jugar con la casa, con los objetos. Entonces ese, para mí, proceso una vez más de escrituras pasa por nuestros cuerpos, o sea, nunca decidimos sobre papel qué se iba a convertir en la casa, en el salón, no, es viendo, entrando en relación, donde se tomaron las decisiones. Entonces esa idea de juego realmente ocurrió en el proceso de escritura. Luego, una vez que tuvimos el guión más troncal, digamos, yo sí ahí me puse a escribir los diálogos, y luego llegó el rodaje que fue durillo. A ver, porque claro, ahí hay muy poco espacio para la improvisación, muy poco espacio en una película además tan narrativa, y bueno, tuve mis dudas gracias a Maya Urra, que insistía, la película se tiene que ir a otro sitio, pero no, creo que en ese momento era demasiado joven como para atreverme a ir a ese lugar que me proponía Maya, que creo que le hubiera dado una amplitud a la película que ahora mismo yo la amo, pero es un ejercicio muy claro, ¿no? Es una cosa en sí misma, pero creo que se podría haber desafiado más.